Estamos en el aire ya. Señores, nos vemos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí con nosotros en este Periodismo y Sociedad. Este es el Canal 6, Canal del Sol, el canal que ilumina. Con la gracia de Dios vamos a hacer un conversatorio hoy sobre temas de actualidad. Don Isidro. ¿Cómo está, don Licho? ¿Cómo está usted? Echando para adelante, que no queda otra. No queda de otra. No, para ni para mirar. Ni para mirar. Nada. ¿Y cómo está la cosa? Dígame. Todo bien. Estaba viendo la noticia de un curita español. Yo digo curita en el sentido... No le diga, no. Cambien el tema. Un sacerdote español. Sacerdote español, porque usted pasa 17 años en el seminario y tiene un periplo por diferentes pueblos. Usted no es un curita. No. Usted es un cura. Que cura las almas. Que trata de comunicar las almas Con el Creador. con el Creador. Bueno, este comunicador, No, cura. bueno, no es que comunica las almas con el Creador, es un bueno. comunicador. Este sacerdote, ¿Qué Luis le- Rodríguez se llama, qué de le La dijo? Coruña, está iniciando una revolución dentro de la iglesia española. Está reclamando. Está haciendo una serie de actividades. Por ejemplo, él da misa en una calle, Sí. convoca a los vecinos y da una misa en una calle. Esa es la iglesia. La iglesia no es el templo cerrado donde hay una cantidad de estatuas que son simbólicas y que son importantes, sino la iglesia es la gente. Bueno, este señor da su misa en la calle, va de pueblo en pueblo, en La Coruña, en Galicia, y el mensaje es que los obispos no pueden estar tan pendientes de los acuerdos entre el Partido Socialista, Podemos, el PP, el otro, el Vox, etcétera, sino deben estar los obispos pendientes de sus feligreses, del pueblo católico. Seguro. Tiene una exigencia de que debe acabarse con esos concordatos con el Estado y con los poderes públicos. Y es interesante ver esta postura de este sacerdote en una iglesia que se encuentra, que no sale del hoyo de las denuncias. Hace poco hubo otro grupo de denuncias con una de las congregaciones más rancias, más históricas, más ortodoxas del catolicismo, como son los legionarios de Cristo, que acaba de salir una nueva cantidad de denuncias que enlodan esa Más de institución. 150 violaciones. Por el director. Por el director. Y todos los esfuerzos que hayan podido hacer los últimos papas, que creo que han hecho un esfuerzo en el sentido de recuperar el camino, se ven empañados con estas denuncias, con estos hechos que salen a la luz pública. Y soy de los que cree que solamente con acciones como la de este cura o este sacerdote Luis Rodríguez, parecidas, quizás sin el extremismo de ella, en el sentido de que algunos de sus discursos son realmente extremos, pero son esas acciones donde se coloca la iglesia cerca de la gente y es la forma en que se puede lograr que se revierta la tendencia a la pérdida de seguidores, a la pérdida de feligreses, a la pérdida de gente que cree en la Iglesia Católica. Yo creo que es un momento difícil. Este momento difícil le está tocando a un papa latinoamericano como el Papa Francisco, que tiene una formación muy particular porque es jesuita, y los jesuitas tienen un vínculo más cercano, Más con la cercano. relación, con la parte humana. y su convicción, sus estudios filosóficos. Es como de más libertad, más liberal, más incluyente. Más incluyente, lo coloca. Eso, Y tiene una más visión humano. social, del papel de la iglesia. Sí, casi rayano a la teología de la liberación, casi cercano. Dicen que se inspiró ahí la teoría de la liberación. Sí, en la doctrina social de la iglesia llevada un paso más adelante. Correcto. Porque la doctrina social de la iglesia, que viene desde la época de León XIII, a finales del siglo
XIX, que es una reacción ya frente a los desmanes que se venían cometiendo con los obreros, los trabajadores en la revolución industrial, particularmente en Inglaterra, Alemania, Francia, que eran los grandes países industrializados, que se estaban industrializando en el siglo XIX. Frente a eso, León XIII promulga una serie de encíclicas que dan origen o dan pie a lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Que el cooperativismo tiene mucho sus raíces, no sus raíces porque es anterior a eso inclusive, pero se fortalece mucho de esa doctrina, el cooperativismo como filosofía. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Sí? Esa formación de los jesuitas tiene mucho que ver con esa doctrina social de la Iglesia, inclusive llevada un poco más adelante, que se llegó quizás a un extremo con la teología de la liberación, que se vinculó mucho con las doctrinas marxistas que se pusieron muy en boga con todo este proceso revolucionario de principios de los años 60, tras el triunfo de Fidel Castro y la Revolución Cubana, de aquel famoso cardenal brasilero Herder Cámara, y de los curas obreros, que había muchos curas obreros en Hispanoamérica, de origen belga, de Bélgica. Había muchos que trabajaban y se metían en los barrios, etc. Ese tipo de conducta llevado a la actualidad, pienso yo que puede ser una alternativa frente a la pérdida de adeptos, de asociados, de feligreses por parte de la Iglesia Católica. Lo cierto es que están en crisis. Hay una corriente también que esta semana salió a la luz pública, que algunos sacerdotes, estoy buscando aquí porque fue solo aquí y en Europa. Bueno, recuerda que aquí hay un sacerdote que lo irradiaron hacia Colombia, ¿no? Él está aquí ahora, padre Rogelio, que anda también, inclusive lo escuché en una entrevista del 21, negando que los milagros puedan ser como un camino, no, que las promesas puedan ser como una expresión de la fe que tiene la gente. Una promesa. Que pueda ser real, que pueda, negando eso. Y lo vi desmistificando muchos mitos de la fe. Hay un filósofo holandés, descendiente de portugueses, que tuvo que emigrar su familia de Portugal cuando expulsaron de toda la península ibérica, porque no solamente los expulsaron de España, sino de Portugal también, a los judíos, y emigraron hacia Holanda. Ya te voy a decir el nombre. Este filósofo holandés plantea un hombre de religión judía, hebreo, estudioso de los libros sagrados judíos, plantea que que los milagros no existen. Porque si Dios hizo el mundo e hizo las leyes de la naturaleza y legisló en las leyes de la naturaleza y del mundo, los milagros se supone que es una desviación de esas leyes. Y eso es imposible, porque sería subvertir el mandato del Creador. Lo que sucede es que hay hechos que los seres humanos no comprendemos. Eso es distinto. Y ocurre. La descripción de los pasos. Como ocurrían antes eventos que los considerábamos milagros, y luego la ciencia los explicó. La ciencia los explicó. Spinoza, Baruch Spinoza se llama el filósofo. Es uno de los grandes de la filosofía del siglo XVII, 1600 por ahí. Del siglo XVII, uno de los grandes de la filosofía. Baruch Spinoza, inclusive, Baruch Spinoza tiene toda una teoría desarrollada sobre el orden geométrico del universo creado por Dios.
dice que Dios utilizó, es una cuestión literaria que él utilizó la geometría para construir el universo. Y si nos vamos a ver, todo el universo está construido sobre líneas rectas y curvas. Usted es líneas rectas y curvas. Todos los que estamos aquí, este aparato son líneas rectas y curvas. Todo el universo está construido sobre la base de líneas rectas y curvas. Y él decía, es una salida literaria, de que el mundo está geométricamente construido. Y él decía que los milagros no existían, que eran eventos que nosotros no interpretábamos, que no habíamos comprendido, pero en el momento en que lo comprendiéramos, dejaban de ser milagros. Y dejaban entonces de creer en ese poder omnipotente. No, todo lo contrario, porque son parte de las leyes de la naturaleza y del mundo y del universo. Y las leyes de la naturaleza y del universo las hizo Dios. Pero la fuerza de la fe es lo que vincula a la humanidad a creer en esos designios, esos misterios que tiene el cristianismo. Los curas poco a poco van haciéndolo de verdad. Pero eso como que hace que la fe decaiga. Y la fe, recuérdese que la contradicción entre la ciencia y la religión está en la fe. La ciencia va explicando el desarrollo, la cronología de la humanidad, de la naturaleza y de todo. Cada día más la ciencia descifra cosas donde se expresa ese criterio evolucionista. Cuando la ciencia no puede explicar algo, recurre a qué? A la fe. No, a la filosofía. Sí. A la filosofía, no, la ciencia estoy hablando. La ciencia. La fe es un dogma. Es un dogma. Y en eso estamos claros. La ciencia, cuando no puede explicar algo, recurre a la filosofía. Entonces hay la filosofía de la biología. Porque entonces tú comienzas a elaborar teorías. Bueno, la filosofía como la madre de las ciencias. Como madre de la ciencia. Ahora, la diferencia entre fe y filosofía. Porque ¿qué es la filosofía? Un estudio de la metafísica, lo que va más allá de la física. Sí. La física es todo lo que conocemos y lo que trata la ciencia. Es físico, es aquí, lo conocemos, 2 más 2 es 4. Se puede explicar. Aunque sea abstracto, pero se puede explicar. Y de nuestro plano existencial. De expresarme en números. Cuando vamos un paso más adelante, es metafísica, vamos más allá de la metafísica y eso es un campo eminentemente filosófico. La gran diferencia entre la fe y la filosofía es que la filosofía busca razonamientos, utiliza la razón, que es un don que nos dio el Creador a nosotros. Dos nos dio a nosotros la razón, no se lo dio a los animales, no se lo dio a las plantas, nos lo dio a nosotros. Ese don lo usamos y razonamos filosóficamente, inclusive sobre la creación y el Creador, y lo pensamos, mientras que la fe la utilizan las iglesias políticamente organizadas. Cuando digo política no es partidariamente, sino como organización política. La utiliza para no que la gente piense mucho, sino decirle esto es por aquí. Y es un dogma de fe. No se puede explicar. Pero realmente si uno va al fondo, la fe y la filosofía tienen un punto en común. La única diferencia es que la fe no lo explica, sino lo impone, y la filosofía trata de racionalizarlo y trata de explicarlo. Bueno, porque la filosofía le coloca un vínculo ya a sus diferentes ramificaciones científicas y entonces le da una explicación más lógica. O sea, la filosofía es lógica. Es razonamiento. Es razonamiento. Entonces la iglesia, la fe, no acepta el razonamiento. No lo permite porque no tiene cómo justificar cosas que deberían ser explicables. Y eso es ¿sí? Eso es uno de los grandes debates que fíjate que acaba de suceder con el Papa Benedicto XVI, creo que
el Ratzinger, el que está en un castillo, pero hay un castillo de mala muerte, pasándola mal y pasando trabajo. ¿Usted cree? Sí, sí, yo estoy convencido de eso. Y el Papa Francisco, que el Papa Francisco planteó que en la Amazonía debería permitirse curas casados, gente que... Ahora mismo ahí lo acaba de plantear. Ahora y mismo hubo un cardenal africano que publicó un libro contra la posibilidad de que el celibato tuviese alguna fisura por algún lado. El Papa lo planteó solamente para la Amazonía. Claro, si tú lo permites allá, finalmente lo va a generalizarlo. Más temprano que tarde se va a generalizar. Y en la portada del libro aparecía la foto del cardenal y de Ratzinger, el Benedicto XVI. Que está en contra radicalmente. Sí, porque... Y después el Benedicto pidió que lo quitaran, que modificaran la portada y que lo quitaran de la portada. Después que ya se habían hecho todos los anuncios, se había publicitado el libro, se había publicitado la tesis, que es la tesis de Benedicto. También es cerrado porque recuerda que él dirigía el Santo Oficio, que es la parte ideológica de la Iglesia. La parte creativa, la parte de la cerrazón ideológica ortodoxa. El fundamentalismo. Del fundamentalismo católico. Pero estos curas como Luis Rodríguez. Eso es lo que está haciendo allá, y por eso está bien cómodo. Sí, esos curas como Luis Rodríguez. Y ha habido curas en Francia de la extrema derecha, para decirlo en esa forma didáctica de izquierda y derecha, que es una forma didáctica, porque todo el que está a la derecha de alguien termina a la izquierda. Y viceversa, si lo ves. Sí, porque es un paso muy delgado. No, tú puedes estar a mi derecha y yo estoy a tu izquierda. Y eso es relativo. Esto es relativo. Pero lo usamos como forma didáctica, ¿verdad? También ha habido curas que frente a la crisis del catolicismo plantean radicalismos ortodoxos. Ser más radical, más cerrado en la doctrina desde el punto de vista... Usted sabe que de eso vamos a hablar breve, pero hay dentro de la corriente sectaria fundamentalista de la Iglesia que no permite que ese celibato pueda ser discutido bajo ninguna circunstancia. Ni discutido, usted lo ha dicho muy bien. Entonces también está la prohibición de los sacerdotes en la lucha por un mejoramiento de condiciones sociales. Y ahí está la prohibición de que los sacerdotes participen en la actividad partidista. Y se está desarrollando una corriente donde los sacerdotes, donde la Iglesia se les está pidiendo que se aleje lo más posible del poder político. Yo no sé cómo lo puede hacer, pero eso está implicando que hasta los acuerdos, los concordatos, que es la vinculación de Estado, el convenio de Estado entre la Iglesia y las naciones, los estados políticos, se pueda romper. Entonces eso está también ahondando las contradicciones con respecto a este Papa y a esta nueva corriente liberal que ha tomado la Iglesia. Y fíjense que mientras la Iglesia Católica hay esas corrientes que intentan modernizar, vamos a decirlo de esa forma, o colocarlo a la altura de estos tiempos a la Iglesia Católica, las corrientes protestantes en general tienden a sacralizarse, a organizarse de tal forma que se van mineralizando posiciones y se van mineralizando organizaciones. O sea, mientras uno... Van a hacer las cosas más sagradas en el sentido de que están más cerca de Cristo. Pero comienzan ya a aparecer al lado de los partidos políticos, comienzan grupos a dar apoyo a candidatos, que la Iglesia Católica no lo hace, como tal, abiertamente no lo hace. Y comienza a tener más relación con ese poder político. O sea, mientras uno va, digamos, hacia el centro, por decirlo de alguna forma, el otro también va hacia allá. Mientras uno se aleja más bien del poder, tratan de alejarse del poder, por lo menos sectores se acercan más. Otros buscan acercarse más y nos están indicando que no debemos acercar. Vamos a una pausa, pero tenemos que hablar de esa parte también, de esa proliferación de corrientes
que hay, que está cuestionando fuertemente. Que muchas son más comerciales que cualquier otra cosa. Exacto, pero se ahondan, se afianzan en eso de que yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. No. Yo solamente tengo que practicar la doctrina de Cristo. Cristo dice que Dios está dentro de ti. Dentro de ti, correcto. Vamos a una pausa. Seguimos con ustedes y este tema. No sé si los teléfonos estarían disponibles y que alguien pudiera participar de este conversatorio. El sector agropecuario es algo que viene en mi sangre. Yo soy nieta por parte materna y paterna de campesinos, de gente que se dedicó toda la vida a producir y hacer daño en la tierra. Yo soy respetuosa de la tierra, de nuestros hombres y mujeres que trabajan en ella y de esos que comercializamos esos productos. Ver siempre que uno tiene la oportunidad aquí de venir y de caminar en este mercado, a uno se le llena el corazón de esperanza porque ve la cantidad de oportunidades que nosotros tenemos para hacer que las cosas mejoren y sean mejores especialmente para cada uno de los hombres y mujeres que trabajan ahí. La única forma en la que yo haré un gobierno eficiente es justamente si lo hacemos juntos, con la gente. Bien, regresamos con ustedes. Don Isidro Toro ha traído el tema muy interesante de esta evolución, estas contradicciones que tiene la Iglesia Católica y que está teniendo la religión cristiana en sí, con esta proliferación de corrientes. El catolicismo está teniendo Hubo una época que hubo 3 papas. Simultáneos. Sí, simultáneos. Hubo un papa que se colocó ahí en Peñíscola. Peñíscola es como una pequeña península que está en la provincia de Valencia, en España. Y es un castillo que es prácticamente inexpugnable por las condiciones geográficas. Y ahí él se colocó y creó su papado. Había otro papa en Lyon, en Francia, que lo estaban bajo la protección del rey de Francia para controlar el papado. Era una protección medio secuestro. Sí, Luis XIV o Luis XIII creo que fue. Y había el papa que estaba en Roma. Pero este papa, el papa que estaba en el Vaticano, en Peñíscola, le mandaron emisarios por toda la... Y entonces él tenía 3 cardenales con él. Y esos cardenales reales. Y esos 3 cardenales hicieron el concilio y lo nombraron papa a él. Y un comité local y un comité de base de un partido. Pero déjame decirte que me recuerdo un candidato así que reunió a algún grupo de dirigentes y dijo: yo soy el candidato. Pero este papa, amigo suyo, sí, yo tengo muchos amigos. Este papa al final se dio, pues pasaron muchos años y toda la relación, todo el manejo diplomático para que este papa se diera tuvo que ver mucho con Alejandro VI, con un cardenal que luego fue Alejandro VI, que es el famoso Papa Alejandro VI. Que fue Papa. El padre de los Borgia, pues. El creador de esa familia de los Borgia. De tanta trascendencia. Cuando usted habla, dice que el Papa que tuvo hijos, sí, que tuvo esposa. Sí, no tuvo esposa. Los Borgia también tuvieron esposa y esposo. Sí, y algunos de los Borgia fueron cardenales, otros fueron capitanes de ejército. Lucrecia Borgia tiene, bueno, hay un libro de Mario Puzo sobre los Borgia que reseña buena parte de toda esta historia, incluyendo la del... Dicen que los Borgia representan esta distorsión de la iglesia histórica. Claro, es que cuando se habla de corrupción en la iglesia, como ícono, como símbolo, se coloca Alejandro VI, que era español, era valenciano. Él era Borjas, su apellido, pero entonces lo italianizó, dijo Borgia. Borgia para hacerlo más italiano. Más italiano, más. Vaya. Entonces, sí, porque los chauvinismos siempre han existido y la
la Los xenofobia. los egos. No, y la xenofobia, no es que este español allá en Italia, cuando los papas casi todos eran italianos. Sí. Entonces él llegó, imagínate la capacidad de maniobra que tenía. Menos mal que no estaba por aquí, porque si no es candidato presidencial. No es presidente. O es presidente. Y hablando de presidente, usted sabe que Horacio Vázquez un día, como un 21 de enero, pero en 1929, firmó con el presidente Luis Bornó los tratados de límite entre República Dominicana y Luis y Bornó, Haití. con el presidente de haitiano. Eso le dio cierta tranquilidad. Del 29 al 42 realmente eran 100 años que uno dice es mucho para la vida de una persona, pero para la vida de un país no es nada. No, pero ese tratado sirvió también para que Trujillo lo tomara en el 37 y aplicara esa política de que... Él luego hizo una modificación constitucional y creo que hizo unos arreglos al tratado con Haití, ¿no? Sí. Creo, no estoy seguro. Sí, Trujillo quiso tener una mancomunidad dictatorial con Duvalier. Ese fue el que Lo cierto es que ese tratado que le dio cierta tranquilidad institucional, por lo menos se acabó el estado de guerra desde el punto de vista formal por territorio entre República Dominicana y Haití, y no olvidemos que en aquel momento Haití era quizás militarmente más fuerte que República Dominicana. Haití durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX tenía más fuerza, inclusive más fuerza económica. más población, más fuerza económica. Tenía, aunque un territorio menor, tenía un potencial, aunque venía en declive, porque Sí, realmente en 100 años Haití perdió el 80 o el 90% de su potencial económico. Sí, por la anarquía. Por la anarquía. Hubo un momento que Haití se dividió en 3 países, Sí, 3 gobiernos. 3 gobiernos. Sí, cada gobierno tenía una región y era prácticamente Un departamento. país, un departamento. Después se logró unificar y consolidar un gobierno. Pero es importante esa fecha porque el tema haitiano en República Dominicana, entre nosotros, siempre es un tema presente. Y muchas veces se tratan estos temas sin recordar los hechos históricos. Estaba leyendo antes de ayer una vinculación entre el catolicismo dominicano y el catolicismo en Haití. Y tiene una similitud y tiene una vinculación. Por ejemplo, en gran parte de Haití se conmemora el Día de la Altagracia, como también si fueran sus vírgenes, su matrona. Y eso vincula a la sociedad en función de que la Virgen de la Altagracia no solo fue una aparición nuestra, pero fue una aparición que ayudó a las tropas españolas a derrotar a las tropas francesas, que al mismo tiempo en un momento psicológicamente podemos pensar que son las mismas que ocupaban el territorio de Haití. Sí, o sea, había una especie de conexión psicológica, psicosocial entre los dominicanos y los haitianos con respecto a la Virgen de la respecto a la Altagracia. Virgen de la Altagracia. Pues fue una batalla que se dio en 1600 y algo, ¿no? 1609, Sí, algo así. no, más luego. Esa vinculación habrá que ver por qué ese sincretismo haitiano que se expresa de la manera que se expresa ahora, esa variedad que tiene, podemos nosotros buscarle algún origen común a lo que nosotros, por donde nosotros vamos, porque nosotros vamos por ese camino también. ¿Cómo así? Explíquenme. Esa variedad de creencias. Pero las variedades en República Dominicana, nosotros tenemos una variedad con grupos protestantes, con las distintas expresiones de los protestantes. Pero el tema haitiano es un tema más de religiones de descendencia africana, de relación africana. ¿Usted cree que aquí no se está proliferando también eso? Es posible que Usted exista. va por muchos campos y eso se está... Claro, porque en la presencia haitiana hay un proceso de transculturización, eso es lógico, ocurre, pues. Y los haitianos no traen solamente su lengua, sino traen sus costumbres y sus religiones. Toda su cultura. Toda su cultura. Y en el proceso de conexión con la sociedad dominicana, se casan con dominicanas o dominicanos se casan con haitianas.
Entonces ahí hay un proceso de transculturización. Pero al mismo tiempo, nosotros también le damos nuestra cultura a esos haitianos que vienen. No es que ellos vienen como unos robots, como vienen los hombres de la Edad Media con una escafandra y nosotros no podemos entrar. Eso es como una autopista de dos vías. Lo que sucede es que frente a la debilidad del catolicismo, o que ha venido perdiendo terreno frente a la crisis del catolicismo, ese tipo de expresión puede ser escuchada en algunos sectores de la población. Bueno, Isidro, la iglesia y el poder en República Dominicana ha tenido altas y bajas. La iglesia una vez ha estado en un vínculo muy estrecho con el poder político, generalmente conservador, pero ha tenido otros momentos que ha tenido unos enfrentamientos álgidos, como que han sido muy virulentos. Después del 60 para acá, la iglesia dominicana no ha tenido esa confrontación como fuerte con el Estado político, con el Estado dominicano. Y ha llevado mucho al conservadurismo que la población dominicana ha tenido, como esa transformación que ha tenido la población dominicana, porque nosotros no somos cada vez más conservadores, pienso yo. ¿Somos cada vez más conservadores? Pienso yo. ¿La sociedad dominicana? Sí. No creo. ¿Usted no cree? No. Lo que sucede es que si hay un sector de la clase media que se ha ido mineralizando y en la misma medida en que se va fortaleciendo, tiende a conservar sus privilegios, sus adquisiciones, y ese sector se hace más conservador. Pero en términos generales la sociedad no creo que sea más conservadora, todo lo contrario. Hay una dinámica que va hacia otro lado. Lo que sucede es que puede ser que nos guste o no nos guste hacia dónde va, eso es distinto. Pero de que hay cambios, hay cambios. No es lo mismo los sectores humildes dominicanos de hoy a los del año 2000. Te estoy hablando de 20 años solamente. Los 20 años del siglo XXI han sido producto de la comunicación, producto del desarrollo económico que se ha experimentado en la República Dominicana. Tú ves el Producto Interno Bruto de los finales de los 90, principios de este siglo, al de hoy, y ha aumentado vertiginosamente, bueno, pero eso no, por lo que sea, pero ha aumentado. Y la difusión de la comunicación, de nuevas ideas, que tú ves a través de la televisión, del cine, de las redes sociales, eso ha ido cambiando la mentalidad de la gente. Y eso es una revolución indiscutiblemente. Y eso ha participado en el poder, en el empoderamiento de la sociedad. Eso depende, porque ¿qué sucede? Que las sociedades, cuando tienen una crisis, generan sus propias respuestas. A veces las respuestas son negativas, pero generan su propia respuesta. Llega un momento, las sociedades van caminando y llega un momento en que voltean hacia un lado y buscan un líder. Usualmente cuando la crisis afecta a la clase media, entonces salen los mesías. Hay mesías buenos y mesías malos, pero buscan los mesías. La sociedad dominicana tiene indicadores muy buenos en desarrollo cultural, en desarrollo económico, pero y inclusive hay estadísticas que desde el punto de vista económico mucha gente ha salido de los niveles de pobreza porque tienen ingresos sobre la línea de pobreza. Pero es que la pobreza no la puedes ver solamente desde el punto de vista económico. Material. Desde el punto de vista que si el que gane menos de 10,000 pesos es pobre y el que gana más de 10,000 pesos ya no es pobre, o 7,000, o el nivel que establece. Pero así que lo miden los organismos. Exacto, pero eso es un error. Eso es un error. Porque cuando tú puedes tener una persona que gane 7,000 o 10,000 pesos, pero vive en un cinturón de miseria y sigue siendo pobre.
Sí. porque no tiene calidad de vida, porque los 10.000 pesos en el bolsillo no le dan educación, no le dan agua potable, fluida, no le dan La reducción del poder servicios. adquisitivo impide obtener condiciones de Y vida. luego dentro de sí se va produciendo una revolución de expectativas que cuando ve esos vehículos lujosos, ve la gente, ve los espectáculos en televisión, en el cine, con alfombra roja y aquellos desbordes de oropel, y entonces se ven constreñidos. Y aunque haya pasado la línea de pobreza de los 10.000 pesos, porque tenga 11.000, 12.000 pesos en el bolsillo, quiere tener 50.000 para poder tener unos zapatos, una ropa, etc. Entonces, eso se va generando una serie de expectativas que no lo miden las estadísticas, pero están allí. Hay que ver, por eso es que en los países hacen estudios de movilidad intrageneracional e intergeneracional. Cómo una gente dentro de una misma generación se mueve y cómo se mueve de generación en generación, de los padres a los hijos, etc. Sí. Y nos tenemos que mover hacia un corte comercial. Una pausa. Una pausa porque nos están haciendo señas ya. Vamos a una pausa entonces. Están los teléfonos ahí para que nos puedan participar si ustedes creen que son enamorados del tema. Nos veremos en breve. Bien, regresamos con ustedes en este tema hoy de la religión, cambio social, cambio político. Que ha puesto, Y se cumplen 100 años ¿de qué? de una industria poderosísima en los Estados Unidos, que todavía existe. No, 100 años. 100 años de la industria del crimen. La mafia. La mafia, entre otras. ¿Y por qué tienen 100 años? Porque en los años 20, a raíz de la prohibición, que fue en 1919, la prohibición, se desarrolló toda una industria del crimen en los Estados Unidos que no se había visto. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Consecuencia de la Primera Guerra Mundial vino un desborde de libertinaje. La gente feliz comenzó a tomar mucho licor, etc. En Nueva York habían 16.000 tabernas. Y entonces llegó un gobierno puritano y cerró. Y de las 16.000 tabernas se transformaron en 32.000 ilegales. Vamos a ver cuánta llamada. El licor. Aló. Buenos días. Buenos días. Yo le puedo pedir un favor a usted en especial. Pídalo. Bueno, como ahora nada más se habla de política y de eso, yo le pido a ustedes que le hagan un llamado al Procurador General de la República, que le haga una revisión a la Fiscalía donde citan a los padres, a las madres a ponerle la pensión, porque allí las mujeres son maltratadas por las fiscales. No le digo directamente lo que pasó con un familiar mío por integridad física, pero usted sabe lo que atropellar a una mujer, darle la razón al hombre. ¿Y dónde fue irse eso? En contra de la mujer. ¿Dónde fue eso? Entonces, ¿dónde está el respaldo que tenemos? ¿Pero dónde ocurrió eso, joven? En la Pedro Livio Cedeño. Ok. ¿Perdón? ¿Y qué fue lo que le hicieron a su familiar? No, la fiscal en contra de ella se fue a favor de él, no la dejó hablar, lo que llevó fue mucho bolche, muy maltratada. Y eso el procurador tiene que revisarlo. ¿Y ella estaba amenazada de muerte? No, eso es por paternidad, pero que la fiscal tiene que oírlo a los dos, no maltratar a la mujer, porque y entonces vamos a vivir todo el tiempo bajo los pies de algunos hombres que no tienen consideración con la mujer. Al procurador que haga una revisión en la fiscalía, que cuando uno va a buscar ayuda, los fiscales lo que hacen es que atropellan a uno, maltratan a uno, y esa vagabundería hay que acabarla. Es una grave denuncia porque no se hace justicia cuando no se escuchan a los dos sectores. Claro, entonces en contra de ella todo. Parece que tenía una
Prejuicio. prejuicio, un Yo tenía prejuicio. una cita allí, pero la pobre lo que pasó fue el día llorando porque se sintió impotente, todo fue en su contra. ¿Y cuándo ocurrió eso, joven? Ayer, todo fue en su contra. Y entonces, ¿a dónde ayer? Entonces, ¿con quién contamos? Bueno, está bien, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a Hagamos un ver. llamado al Procurador General de la República que esté más pendiente a lo que debe de estar. Ya usted le está haciendo ese llamado y ojalá que él se ponga a eso. Es importante Y hay señalar. que hablar con Janet Camilo, la Buen secretaria día. de la mujer, para eso, para que también influya en eso. Claro. Y ahí hay una. Gracias, joven. Ok. Ella puede marcar el 311. 311. Nosotros hicimos una vez un día un programa sobre el 311 aquí. El 311 es un instrumento que tiene el Estado Dominicano para hacer denuncia sobre la base de la ley 200-04, que es la ley de libre acceso a la información. Exacto. Es la ley de transparencia, pero es libre acceso a la información. Entonces, todas las instituciones públicas, usted se mete en la página web y tiene un 311. Usted le da allí y puede hacer una denuncia. Puede hacer la denuncia. O creo que también a través del teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas denuncias que usted le hace a cualquier institución, a la Procuraduría, al Ministerio, Puede tal o hacérselo cual, directamente. caen inmediatamente también en la Dirección General de Transparencia. Y monitorea si le dan respuesta o no le dan respuesta. Y si no le dan respuesta, mensualmente el gobierno tiene una evaluación de las metas presidenciales. Y una de las evaluaciones es la ley 200-04. Correcto. Y te dicen si tiene 90 puntos, 98 puntos, en base a la A respuesta, la respuesta que da. que dan a las instituciones. Buenos días. ¿Aló? Se nos fue eso. Entonces es importante utilizar esos sistemas. Y si no funcionan, utilizando el mismo sistema y llamando a los programas como este, insistir en esos. Mire, no me dieron respuesta, etcétera. Es importante utilizar los mecanismos que el Estado Dominicano, como Estado, más allá de gobierno, esos son mecanismos del Estado. Sí, que han porque son implementado. es para toda la sociedad. Porque son de las leyes, son convenios internacionales. Para eso se ha invertido dinero de organismos internacionales para implementar esos sistemas. Y la sociedad tiene que reclamar que Tiene se que implementen. empoderarse. Tienen que empoderarse. Y no lo hacen. Muchas veces no pasan de la crítica en la esquina, en el colmado, etcétera. Solo una denuncia o aquí. una denuncia, que es importante que todo eso se haga porque eso va generando un estado de opinión, un nivel de opinión. Pero también utilizar los mecanismos del Estado, que es muy fácil, es a través de la computadora. Y creo que también a través del teléfono. Lo puede hacer. 311. 311. No 911, 311. No, 911 es para una ambulancia, para un tema de unos Esto bomberos. es para denuncia. Esto es para denuncia, transparencia. Ley 200-04. Y se ha venido implementando esa ley. Y se ha colocado la Dirección General de... Aló. Aló. Buenos días. Buenos días. Caballero, le habla María Estela Redondo. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien. A mí me dio su número un primo mío. ¿Qué le dijo? Me dijo que usted era abogado de migración. No, nosotros no somos abogados de migración, no. Traemos abogados de migración para que hablen ocasionalmente aquí. Ok. Esté pendiente porque la semana que viene una muchacha a hablarnos de eso. Ah, no, pues yo necesito ayuda, porque a mí me la negaron ayer. Está bien, gracias. Le vamos para que usted le pregunte a ella. Ah, entonces, ¿a qué dónde lo llamo? Esté pendiente, creo que va a ser el jueves que viene. Bueno, Ok. está bien, muchas gracias. Gracias. Sí. Mire, hay un tema que es importante. El domingo es el día del patricio Juan Pablo Duarte. El domingo, 26 de enero. Y comienza el mes de la patria. Debería ser festivo, es domingo, pero debe ser oficialmente festivo. Ahora, a Duarte hay que bajarlo de las estatuas y colocarlo a caminar junto con todos nosotros. Que la idea de Duarte no puede quedar No, en unos bronces. no, hay que Colocado sacarlo ahí. de la demagogia, Eduardo. Hay que sacarlo de la demagogia y hay que colocarlo a caminar con nosotros. Que el ideario de Duarte se interiorice
no solamente en la clase dirigencial, que las dirigentes no son solamente de los partidos, hay dirigentes eclesiásticos, Sociales, dirigentes sociales, dirigentes deportivos, dirigentes económicos. Los capitanes de empresas tienen muchas veces más fuerza que cualquier otro sector. Sí. Hay que saber que la democracia dominicana está fundamentada en ese ideario de Duarte. Bien. El estamento jurídico nuestro comenzó con ese ideario de Duarte. La independencia nuestra comenzó. Y con el proyecto constitucional de Duarte, que establecía 4 poderes, le daba incluyendo el poder municipal, que era... le daba estatus constitucional Estatus al poder constitucional. al poder municipal, porque tenía plena conciencia de la importancia del municipio como institución del Estado más cercana a la gente. a la gente, y que debe ser caja de resonancia de las necesidades comunitarias. Seguro, y reclamaba mayor transparencia. Yo no he visto, por cierto, en toda esta campaña nadie que busque darle más fuerza No, a los municipios. todo es demagogia. Buenos días, Buenos días, díganos. estamos en el programa. ¿Sí? Quería hacerle una pregunta, una observación. Hágala, por favor, rápido, que tenemos poco tiempo. Sí, señor. ¿Aló? Díganos, rápido, díganos. Sí, estaba diciéndole sobre Duarte que hay una obra que se va a presentar en el Teatro de Bellas Artes ahora en este mes de la patria. ¿Cuándo? El día 30, 31 y día 1 de febrero De enero debe ser. Exacto, eso va a ser auspiciado por la Iglesia Bautista Quiqueyana, que se está poniendo también en el mismo nivel de lo que es el patriotismo, en nuestras reseñas históricas, y también varias empresas que nos están apoyando. Ok, mire, la próxima semana, cuando se acerque el día de inauguración, usted vuelve y nos llama para que le refresquemos eso a las personas y nosotros también podamos participar de eso. Perfecto, gracias. Muchas gracias a usted. Es importante. Es importante que Duarte sea levantado. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque es que los políticos solo quieren ser alcaldes. Los alcaldes son los que tienen todo el control que tiene cualquier funcionario, pero nadie se lo aplica. Si tú haces un estudio de derecho comparado de los municipios dominicanos con otros de Hispanoamérica, y tú ves que están mutilados en muchas de las competencias. Seguro. Mire, queremos saludar a Lilian Gómez, mi amiga. Jesús Morales, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Espero que te haya ido bien. Y a Basilio Salas, que estuvieron con nosotros en este programa también. Qué bien. A Lizarda, felicidades en su cumpleaños. Está ahí Lizarda Ramírez. Nosotros vamos a una pausa un poquito prolongada y nos veremos el próximo lunes, ya después de tener a Duarte encabezado. En el mes de la patria. En el mes de la patria. Así que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.